día a todos. Como sabéis, estamos estudiando el libro de Hechos. Si hay alguna persona nueva, bienvenida. Y si nos visita cada domingo, sabes de qué trata el libro que estamos estudiando en el capítulo 3, que me toca hoy a mí. Estamos aprendiendo la misión que el Señor Jesús le encomendó a la Iglesia. Los envió a Jerusalén a esperar esa promesa que tenían que recibir el Espíritu Santo para poder emprender una tarea que Él les había dejado. Ellos fueron allí a orar, a estar juntos, a compartir en un lugar, esperando aquello que el Señor les había prometido. Y cuando aquello fue recibido, el Espíritu Santo, como nos compartía Manuel, esa tarea la pudieron llevar a cabo. Dani nos compartía el otro día cómo era esa iglesia que se había empezado a engendrar en estos 12 discípulos y en los 120 que habían creído. Y en el capítulo 3, hoy vamos a ver un milagro, el primer milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ese nombre es muy poderoso, no porque sea mágico, sino todo lo que conlleva. Antiguamente, cuando a una persona le ponían un nombre, tenía mucho significado. Y Jesús, vaya que tiene significado para nosotros, ¿no? Aquel que vino a este mundo, aquel que se entregó por nosotros y resucitó. Y ese Jesús es el que vamos a ver en este capítulo 3. La iglesia empezaba a dar sus pasos. A mí me tocará solamente compartir Hechos 3 del 1 al 10, pero el que continúe el domingo podrá desarrollar todo este tema porque sucede algo magnífico. Hechos, a través de sus páginas, irradian poder, irradian vida, irradian movimiento. Es una iglesia que se mueve, que crece, que se desarrolla y que se expande. Y cuando el Señor Jesús les dice que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, aquí comenzaba todo. Él estaba dando una nueva oportunidad al pueblo de Israel de poder escuchar que ese Mesías, que hacía poco había sido crucificado, estaba vivo. Lo iban a volver a escuchar. A Jesús lo mataron. ¿Qué sucederá ahora en Hechos? La iglesia empieza a compartir ese mensaje a través de los discípulos. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 10. ¿Lo tenéis todo? ¿Sí? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían
que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. En el capítulo 2, 43, vemos que Lucas le está contando a Teófilo qué habían hecho los apóstoles. Fijaos que el 2:43 dice del capítulo 2, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Señor estaba vivo y en el Espíritu Santo que Él les había prometido, ellos empezaron a hacer milagros, señales y prodigios. Y Lucas, luego de comentar el inicio de la iglesia, nos comenta este milagro, que tiene muchísimas cosas para aprender. Y dice que la gente que estaba alrededor no pasó desapercibido lo que ellos hicieron. Estaban en el templo, un lugar que era concurrido por miles de personas en 3 horarios, mañana, mediodía y tarde, continuamente. Y muchos pasaban por esta puerta. Así que quedaban atónitos con lo que había pasado. Hacía recientemente un tal Jesús había sido crucificado. Y eso tampoco había quedado indiferente. ¿Cómo estas personas estaban hablando de alguien que en teoría estaba muerto? ¿Cómo se atrevían? Pero vamos a ver qué sucede. Dice en el primer versículo, Pedro y Juan eran 2 discípulos que tienen su historia desde que el Señor los recluta. Y me gustó ir a la vida de Pedro y de Juan y ver quiénes eran, porque tiene mucho que ver cuando el Señor los recluta como discípulos y cómo están ahora en este momento. No sé si os acordáis, que ellos estaban pescando, eran pescadores, ¿vale? Y el Señor los llama y les dice que le sigan. Uno era Pedro, carácter terrible, era pescador, una persona resolutiva, ¿no? Una persona de carácter, temperamento duro, estaban en el mar y cuando la vida estaba en peligro ahí tenían que tomar decisiones rápidas y se valían por sus propias fuerzas, ¿no? Tenían que tomar decisiones y el trabajo de pescador, Abel que está por aquí, es muy duro. Es muy duro. Y cuando tu vida está en riesgo, no le preguntas a nadie. Actúas. ¿Qué cambio tuvo que hacer el Señor? Porque los vemos aquí en una actitud de oración, en una actitud esperando en Jesús, esperando en lo que tenían que hacer, guiados por el Espíritu Santo. Tremendo. ¿Y Juan? ¿Quién era Juan? El hijo de Zebedeo, Boanerges, hijos del trueno. ¡Wow! Eso dice mucho, ¿no? De estas personas. Manda fuego. Señor, ¿quieres que mandemos fuego? Nos andaban con vueltas. Eran líderes. Iban al frente. Pero ahora estaban en el capítulo 1. Pedro y Juan primero estaban juntos. Yo no sé cómo eran cuando estaban pescando, pero seguramente que se sacaban chispas. No, aquí mando yo. No, hacemos esto. No, hacemos aquello. Eran de temperamento fuerte. Porque era una empresa familiar. ¿Vale? Así que, ¿qué cambio? En estos 3 años que el Señor Jesucristo estuvo tratando con ellos, enseñándoles, reprendiéndoles, a esperar en Él y a confiar, con amor y con ternura. Cuando lo lees y miras Hechos, dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Estaban juntos. Y esas disciplinas diarias que tenían de ir a orar,
las hacían juntos. El orar, aunque iban al templo, porque la iglesia empezó, como nos decía Dani el otro día, en costumbres judías, eran judíos los primeros cristianos, tenían que ir al templo, ¿no? A orar. No cambiaba el lugar. Ellos sabían que el Señor les había dicho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Así que ellos fueron al templo y fueron a orar. ¿Qué orarían? Tenían una misión por delante, que compartir un mensaje. Todo estaba iniciándose, esperaban que el Señor les diera guía. Saber qué hacer, dónde moverse. Sabían que tenían que empezar en Jerusalén. Qué terreno duro. Yo me imagino que en sus corazones había duda. Pero, Señor, si ellos te mataron, ¿cómo les voy a decir que están vivos? Pero el Señor Jesús le había delegado autoridad y poder. ¿Os acordáis? Él les dio autoridad y poder para hablar en ese nombre. Había que animarse, y hablarles que ese Jesús estaba vivo. Pero el Señor Jesús no los dejó solos. Este milagro afianzaba ese mensaje. Ese milagro tenía esa intención. Ese Jesús que vais a predicar está vivo. Y en ese nombre se dobla toda rodilla. Así que dice que fueron juntos al templo, como acostumbraban, a la hora novena. Ellos iban tres horarios, mañana, mediodía y tarde, ¿vale? Y ellos fueron a la hora novena, la de la oración. En el momento que iban a orar, también se hacía un sacrificio en el templo. Entonces iban a orar allí mientras se realizaba el sacrificio. Así que imaginaos, no sé cómo habrán quedado en alguna esquina, te paso a buscar, vamos al templo, vamos a orar, vamos a pedirle guía y dirección al Señor, como líderes, los primeros que habían estado con Jesús, que el Señor les había enseñado a orar, y fueron al templo. Y dice que en ese momento era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Él no podía pasar de allí. Él iba a una escalinata, a esa puerta, la puerta de La Hermosa. En este momento, si no me equivoco, Armando y Merced, que han estado en Jerusalén, está tapiada, ¿vale? No se sabe con exactitud, hay dilemas en cuanto a la ubicación. Algunos dicen que era a la entrada del atrio de las mujeres y luego estaba el atrio de los gentiles, pero en este momento está tapiada, y que se le llamaba la puerta de Nicanor, porque Nicanor fue aquel que donó la puerta en bronce, ¿vale? Y tenía una belleza increíble. Y en esa puerta, en las escalinatas, los sentaban. Yo tengo un vídeo que me gustaría que lo vieran, que se me fue y no se lo he mostrado, que nos muestra un trozo de este suceso. ¿Lo podemos pasar? ¿Una limosna? Una limosna, por favor. Míranos.
No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quería hacerles ver este trocito para que tuvierais una mejor idea de cómo es esta escena que estamos viendo. Este mendigo, dice la Escritura en Hechos 4:22, que estuvo de nacimiento, él era cojo y que tenía aproximadamente más de 40 años. En Hechos 4:22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Yo no sé lo que había en su corazón, si rencor hacia Dios por haber nacido así o no. Él estaba siempre en la puerta, esperando que otros lo lleven, pero también esperando que otros le den algo para subsistir, para vivir. Dependía de otros, totalmente. Lucas nos aclara en el versículo 16 que este hombre fue sanado, dice, y por fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis. Lo conocían muy bien. Una persona que está muchos años, décadas allí sentado, no pasaba desapercibido. Era conocido. Quizás le saludaban cuando pasaba o entablaban alguna conversación con él, aunque no podía pasar más allá de esa puerta por su condición. Le ha confirmado su nombre y la fe en que por él ha dado a este completa sanidad. Él había confiado en el Señor Jesucristo, en el nombre que se había dicho, y había sido sanado. Tuvo 40 años así. Qué espera terrible. ¿Qué habrá pasado por su corazón? Imaginaos y pensáis, él estuvo 40 años en esa condición, quizás 30 años, 25 en esa puerta, cada día esperando recibir algo de alguien. ¿Habrá escuchado de Jesús? Jesús dice que estaba todos los días en el templo, ¿sí o no? ¿Por qué no lo sanó antes? Yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué no lo sanó? ¿Él habrá pasado por esa puerta? ¿No os hacéis esa pregunta? Y me quedé durante una semana pensando, ¿por qué no lo sanó? A otros los miraba y los sanaba. Pero él quizás pasaba por ahí al lado, con sus discípulos. Y no lo sanó. Sabemos, podemos decir, bueno, el Señor tenía previsto ahora sanarlo, sí. O quizás esperó que su corazón, después de escuchar tantas veces de Jesús, porque están en esa puerta,
con los miles de personas que pasaban cada día. Yo creo que escuchaba las conversaciones de las personas que pasaban por allí, de los milagros que había hecho, cuando transformaba el agua en vino, cuando le daba de comer a los 5.000. ¿Vosotros creéis que esa noticia ahí en el templo no se hablaba? Yo creo que sí. Entre las personas que había ahí se comentaban lo que había hecho Jesús quizás días atrás, que un paralítico andaba, que los ciegos veían, que los sordos le escuchaban. O algún pescador diciendo, el otro día estaba en el mar con la embarcación y de repente se paró la tormenta. Pero me dijeron que eso lo hizo Jesús. Yo creo que él escuchaba todas esas cosas. Y el propósito de Dios era quizás ablandar su corazón poco a poco, para que cuando tuviera la oportunidad de escucharle, se rindiera y cogiera la mano de Pedro y se levantara con fe en ese nombre. Me gusta imaginar esta escena porque a veces aquí todo no está, pero lo tenemos que pensar. 40 años da para mucho. Suceden muchas cosas, y más en la vida de este hombre. Las personas que lo llevaban en camilla, hasta allí, también habrán tenido conversación de este tal Jesús, que había trastornado esa época durante 3 años, las regiones que visitaba, las aldeas que iba, que resucitaba muertos. En el templo se hablaba de todo, me imagino, de todo. Dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Él esperaba otro día más una ayuda de alguien. Otro día más alguien que se compadeciera y le diera unas monedas, algo para poder subsistir. ¿Qué situación? ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Que estás dependiendo de otro? ¿Que necesitas o estás pensando, si este hiciera algo por mí? Este mendigo estuvo 40 años y le llegó el momento de que su vida fuera transformada para siempre. ¿Recuerda esa situación donde estás esperando que alguien te ayude en vez de ir a aquel que te puede levantar de esa situación? ¿Cuál es? Piénsalo. Que el único que te puede sacar de allí es Jesús. Y este mendigo dice que Pedro con Juan, los dos unánimes, luego de haber estado orando, guiados por el Espíritu Santo, que habían esperado, se encuentran de repente, no era casualidad, con este mendigo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No sé si te ha pasado cuando a veces oras por alguien o estás orando, te pone una persona con necesidad y te dice, háblale. Nosotros acallamos esa voz y no, yo no le digo nada, mira a ver si me toma de tonto, de loco. Y Pedro y Juan obedecieron y fueron. Ahí tenían una persona con necesidad. Pero no iban en sus fuerzas. Tenían ese Espíritu Santo que moraba en ellos y que le había sido dada la potestad y el poder de cambiar, de transmitir. En ellos no estaba la magia. No eran palabras que decían y que cambiaban la situación. Ellos llevaban el mensaje que se le había dado. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ellos eran un canal para poder transmitir ese poder que el Señor Jesús le había dado en el Espíritu Santo. Pedro y Juan tuvieron que llamar la atención de este mendigo para que los mirara y ellos poder ver si realmente creería o no. Yo creo que el mendigo había escuchado el discurso de Pedro que nos compartía el otro día Manuel, cuando personas judías habían recibido el Espíritu Santo en todos los idiomas que hablaban y en las regiones que estaban dispersas. Y él algo había escuchado. Ese que le hablaba no era cualquiera.
Ese había hablado con poder y transmitió un mensaje. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Uy, me darán algo, habrá dicho el mendigo. ¿Sacará algo, una moneda? Por fin, hoy recibiré algo. Entonces él les estuvo atento. A ver qué me darán. ¿No? ¿Me darán alguna moneda? ¿Podré comprar algo? Esperando recibir de ellos algo, pero no se imaginaba lo que iba a recibir. Para nada. Mucho más valor que esas monedas que le podían hacer pasar el día o quizás algunas horas. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Pero Pedro tiene una necesidad material, ¿no? ¿Cuántas veces viene gente aquí? Pensamos que le tenemos que resolver el problema material, pero ni hablamos de que el que tiene más valor, que puede cambiar su situación espiritual para siempre. Pedro no pensó así. Pensaba que detrás de esa necesidad que tenía material y física, había otra más importante, que era conocer a aquel que podía cambiar todo. Pero lo que tengo, ¿qué tenía él? Habían recibido el Espíritu Santo, todos orando unánimes, tenía a Jesús en su corazón y ellos podían dar eso. Como iglesia eran lo que habían sido mandados a hacer, esa era su misión, dar a aquellos que habían recibido un mensaje que transformaba vidas, una buena noticia, que el Creador de cada uno de nosotros podía transformar su vida, más que la situación externa. En este caso la cambió, pero hay muchas veces que no. Pero tener adentro este tesoro, a Cristo, te hace pasar cualquier dificultad. Aunque te venga de frente, tú le haces frente, porque sabes quién es el que está dentro tuyo. Entonces le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué nombre? ¿Acordáis que le puso Pilato en la cruz a Jesús? ¿Con burla? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ese nombre estaba proclamando Pedro y Juan, que ese no estaba ahí en la cruz. Ahora estaba sentado a la diestra de Dios Padre y había vencido la muerte y había resucitado y se había levantado. Ese era capaz de cambiar la situación de este mendigo. Así que eso fue lo que le dio Pedro y Juan, los dos. Pero Pedro llevaba la iniciativa siempre, iba adelante, primero que todos. Así que, ¿qué habrá hecho este mendigo cuando escuchó eso? Sorpresa, como hemos visto allí. Y dice: y tomándole por la mano derecha, él extendió la mano para ayudarle a levantarse. Pero en ese extender la mano había mucho más, un significado mucho más importante. Era transmitir ese poder que el Espíritu Santo le daba para restablecer la sanidad en ese momento. Era un canal. Él había creído, porque él también estiró la mano. Podía haber encogido la mano y no creer. Pero ese Jesús que tantas veces escuchó, por aquí y por allá, vio quizás a esa comitiva que llevaban los romanos a Jesús a la cruz. Él habrá estado en el templo cuando el velo se rasgó, cuando se oscureció el cielo y tembló. Él habrá estado allí, habrá escuchado todas esas noticias, que algo había de verdad. Y dice que él extiende la mano también. Y en ese momento, una persona, vosotros lo sabéis, si hay alguno que es médico, una persona que está 40 años postrado sin moverse, pierde
movilidades en las articulaciones, se le atrofian los músculos y una persona es muy difícil que vuelva a tener, como un recién nacido, fuerzas para volver a hacer los movimientos que antes hacía. Pero habéis visto, ¿no? Eso es, bueno, una interpretación. Pero esa persona, como dice aquí, y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento, Lucas era médico. No nos olvidemos de eso. Él lo pone con intención. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillo. La medicina te diría imposible. Si no lo sientas en una máquina y hace rehabilitación durante 2 o 3 años, esa persona no pueda mover un pie en su vida ni una rodilla. Sí que se había levantado en el nombre de Jesús. Él era el único que podía cambiar esa situación. De 40 años, paralítico, sin moverse, dependiendo de otro, llevándolo en una camilla. Y luego, bueno, Lucas tendría que haber sido productor de películas. Le iría muy bien en esta época, porque dice que saltando se puso en pie. Saltando, un cojo, se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo. Imaginad las personas que lo conocían de hacía más de 30 años allí. No tenemos nombre de él, pero imaginaos. Sí que creó espanto, admiración, miedo. Estaba saltando. Aquel que le daba moneda hace unas horas atrás. Y habéis visto que nos dio risa cuando se enfrenta a los soldados romanos que estaban allí y como que se frena, ¿no? Los soldados romanos también estaban atónitos por lo que habían visto. Ellos hacían guardia allí y habían visto que esa persona que había estado postrada ahora saltaba. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué cambio! Por fin eso que siempre le había llegado a sus oídos, de que Jesús había hecho un milagro para alguien y había restablecido su vida, resucitando, sanando, le había tocado a él. Yo no sé cómo has venido hoy aquí. Quizás esperas un toque de Jesús. Ahora que ves claro esto que Jesús hizo en la vida del cojo, y dices, yo soy como ese cojo. Necesito que Jesús me toque, porque hace 40 años que vivo igual y mi situación no cambia. No importa que vengas aquí a la iglesia 40 años, 30 años, 10, lo que sea, que hayas fundado la iglesia, pero si Jesús no te toca, estás muerto y no te puedes mover, paralizado como este cojo, porque el pecado nos atrofia. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¡Qué gratitud! Él no podía pasar de esas escalinatas hacia adentro. Pero habéis visto, ahí entró con Pedro y con Juan. Aquí entraba solo. Pero él entró a alabar a aquel que había cambiado su situación. Tenía un corazón agradecido. Su vida sí había sido transformada. Pedro y Juan, obedientes al Espíritu Santo y guiados por Él, habían llevado a una persona a ser transformadas en el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Y dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Sí, este era el que se arrastraba, el que lo traían cada día y se lo llevaban en una litera, en una cama, en lo que fuera, se lo llevaban. Con ropas todas rotas, porque no tenían más que eso, era pobre. Dice, a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto porque lo que le había sucedido. Yo no sé cómo reaccionaría, pero yo también me quedaría asombrado, ¿no?
Pero esa vida había sido transformada, porque Pedro y Juan, primero, estaban juntos. Segundo, oraban. Tercero, tenían una vida llena del Espíritu Santo y eran sensibles a la necesidad de los demás. Y cuando estamos guiados por el Espíritu Santo y vivimos estas cosas en el poder del nombre de Jesús de Nazaret, los demás se dan cuenta y no pasa desapercibido. Yo cuando me puse a estudiar y a leer este capítulo, cuando Marcelo me lo pasó, pensaba, Lucas le estaba contando una historia a Teófilo. En el primer tomo de esta carta, en el Evangelio de Lucas, le cuenta todo de lo que Jesús había hecho, sus milagros, su poder. Y ahora en este capítulo, en esta segunda parte, le cuenta cómo es una vida transformada de una iglesia que se toma del poder del Espíritu Santo para ir a cumplir esa misión. Y le estaba diciendo a Teófilo lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, somos llamados a hacer lo mismo. Cuando alguien se te presenta en el trabajo, en el vecindario, en la universidad, donde estés, y te dice que tiene una necesidad, como este cojo, ¿qué hacemos? ¿Retrocedemos y nos quedamos con ese poder y esa autoridad que nos ha sido dada como iglesia? De transmitir. Mira, te lo transmito. No está en nosotros de que Él crea o no. Eso le toca al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, tocar su corazón. Vamos a aprovechar esta semana. Vamos a orar y decirle, Señor, ayúdanos a cumplir esa misión que le diste a la iglesia primitiva, pero también que hoy es vigente para ti, para mí, en donde estemos. Si realmente has conocido ese amor de Jesús. Este cojo lo conoció y salió saltando, su vida fue transformada y los demás lo vieron. Que los demás vean que nosotros también hemos sido tocados por el poder del nombre de Jesús. Quizás hoy nos visites por primera vez, no sé, y digas, yo quiero conocer más de ese poder de Jesús. Hoy está para ti, aquí en este lugar, con solamente una oración de diferencia para orar con Jesús y poder recibir este poder que Él te da en el Espíritu Santo y more en ti, transforme tu vida, tu situación, lo que sea. El Señor Jesús, cuando se encontró con la samaritana, le dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De ese cojo, cuando Pedro le dio la mano, saltaba ese poder. Había sido saciada su sed. De que de esa necesidad física, espiritual, fueran transformadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Él nos llama a eso. No nos podemos quedar callados. Eso que Él nos ha dado. Y nos ha sido delegado a cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad. Y no es si queremos compartirlo o no. Así que tengamos en cuenta, si queremos vivir en el poder del nombre de Jesús de Nazaret y cumplir con esta misión, debemos tener una vida de compañerismo. Una vida de oración, una vida sensible a la llenura del Espíritu Santo, ocupándonos por las necesidades de los demás, y los demás se darán cuenta de lo que estamos viviendo en el nombre de Jesús. Tengamos en cuenta esto que el Señor nos está diciendo hoy, todos. Yo cuando me senté durante este mes a trabajar sobre esto, digo, otra vez a mí, me estaba hablando a mí. Y yo se los comparto a ustedes porque mi responsabilidad es compartírselo.
Que el Señor pueda estar obrando en vuestros corazones, que Él pueda tocar, como oraba, creo que Javi, el Señor pudiera tocar con su palabra nuestros corazones. Conmigo lo ha hecho y espero que la transmisión de este mensaje pueda hacerte reflexionar, que nos exhorte. Como el Señor Jesús tuvo amor con Pedro y Juan cuando empezaron a dar sus primeros pasos. Y ahora en Hechos los ves totalmente transformados. Jesús puede hacer eso por nosotros. Y lo está haciendo con cada uno de nosotros. Es esa santificación que durará hasta que Él nos venga a buscar. Aunque ya no estemos aquí, Él la continuará. Nos está transformando, lo está haciendo. No perdamos el ánimo. El Señor nos alienta a cumplirla. Él tuvo ternura, amor con sus discípulos. Tuvo 3 años y le enseñó eso. Por eso ellos habían sido transformados de esa manera. De ese temperamento brusco, repentino, iracundo que tenían, el Señor los transformó. Juan, el discípulo del amor. Pedro entregó la vida por Jesús. Aunque le había negado, ya no le negaba más. Que el Señor pueda hacer que esta semana esta palabra pueda ir transformándonos. Y vamos a orar. Vamos a tener un momento donde cada uno pueda reflexionar.